Estimadas alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, soy la maestra Patricia Germán y como siempre es un gusto llegar a ustedes en casa. La sesión se llama Derechos Políticos de las Mujeres, en la que reconocerán su ejercicio, la ciudadanía y derechos humanos de las mujeres, así como su vínculo con la igualdad y no discriminación. Analizarán los aportes del sufragismo para la concreción de sus derechos políticos y reflexionarán sobre la paridad de género. Recuerden la importancia de agregar a sus hábitos de estudio hábitos de higiene, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar el estornudo de etiqueta y, en la medida de lo posible, mantener la sana distancia. En esta sesión construirán una visión crítica de las dimensiones política, civil y social de la participación de las mujeres. Conocerán cómo han logrado obtener derechos políticos y reconocerán algunos obstáculos para el ejercicio de ellos, tales como la violencia política. Preparen su cuaderno o una hoja, bolígrafo o un lápiz. Si son personas con discapacidad visual, necesitan hojas Leyer, punzón y regleta. Recuerden anotar por lo menos 5 ideas generales sobre el tema y todo lo que consideren relevante. Damos inicio. A pesar de los avances que se han tenido sobre los principios de igualdad y no discriminación, igualdad sustantiva, cuotas de género y paridad, aún siguen vigentes los estereotipos que han respaldado la discriminación en el ámbito político de las mujeres. Es por ello que sigue siendo un reto lograr la participación y representación femenina en igualdad con la masculina. En ese sentido, les pregunto, ¿cuál es su visión de las dimensiones política, civil y social de la participación que tienen las mujeres? Y es que cuando hablamos de la participación de las mujeres en la vida pública, del acceso y el ejercicio pleno en la vida política para alcanzar la igualdad sustantiva, es preciso hablar de los obstáculos que enfrentan y, sin limitación alguna, hablar de violencia. La razón es que la violencia de género es una violación a los derechos humanos y un grave problema que evidencia la relación de poder entre las mujeres y los hombres, que culmina en sexismo, androcentrismo, machismo y el patriarcado. Y, como ya dije, estos factores repercuten en la poca presencia política de las mujeres. En este sentido, el patriarcado ha tenido un impacto nocivo para la construcción de la ciudadanía plena, es decir, el bienestar, seguridad económica o compartir al máximo el patrimonio social, ya que durante siglos a las mujeres se les negaron derechos como la propiedad, la libertad de organización, la nacionalidad o el voto, el cual fue apenas reconocido el 17 de octubre de 1953. Los derechos humanos, apenas en 1948, propiciaron una igualdad teórica entre mujeres y hombres, al insertar el término personas, lo que afortunadamente ha evolucionado, por lo que en la actualidad los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Es decir, si consideramos que la democracia tiene dos motores llamados participación y poder de decisión, entonces los aportes del sufragismo para la concreción de los derechos políticos, así como de los derechos humanos de las mujeres, fueron reconocidos tardíamente. Actualmente ya existen más regulaciones para la participación. Escuchemos atentamente a Betsabe Vázquez, quien nos habla sobre los marcos legales con los que se cuenta para hacer vigentes los derechos de las mujeres. Siguen existiendo situaciones de desventaja para que las mujeres participen en el espacio público, dificultades para acceder a la toma de decisiones tanto en el ámbito político como en el económico. Sin embargo, es importante saber que existen en México leyes e instrumentos de origen nacional e internacional que promueven específicamente medidas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención de Belén do Pará, la cual reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, una ofensa a la dignidad humana, una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, con independencia de su clase, grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, y que, además, trasciende a todos los sectores de la sociedad. También contamos con la Ley Federal para prevenir, eliminar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Estos son los marcos legales vigentes en México. Sin embargo, es importante saber que la plena participación en condiciones de igualdad de las mujeres en una vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios. Como escuchamos, el derecho a la igualdad y no discriminación en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres tiene sus referentes en la normatividad vigente, la cual reconoce que la discriminación y la violencia contra las mujeres impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad. Obliga a los estados parte a tomar todo tipo de medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública de cada país. Asimismo, promueve que las mujeres voten en todas las elecciones y referéndums públicos, sean elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, participen en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, ocupen cargos públicos, ejerzan todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales y participen en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país, incluyendo la representación del gobierno en el plano internacional. Es decir, se ha avanzado de manera significativa en materia de igualdad con relación al acceso, uso y disfrute de los derechos de participación política de las mujeres, pero aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la plena y efectiva igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, nuestro país ha ido incorporando en su legislación medidas dirigidas a alcanzar la igualdad sustantiva, como la paridad de género. Escuchemos lo que nos dice al respecto Astrid Romero. La paridad de género, la cual se trata de una reforma realizada en el año 2014. Contempla la obligación de aplicar el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular para integrar el Senado, la Cámara de Diputados, los congresos locales, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los ayuntamientos. Pretende garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones. Se traduce en una mayor apertura de espacios de participación política de las mujeres. Es una herramienta que asegura la participación igualitaria de hombres y mujeres, en la cual los cupos se distribuyen en términos iguales entre los géneros o con mínimas diferencias porcentuales. El propósito de la paridad es la igualdad de resultados. Es una medida que reformula la concepción del poder político, concibiéndolo como un espacio que debe ser compartido entre hombres y mujeres. Considera que la inclusión de ellas debe ser explícita, deliberada y sabiendo que son sujetos de los mismos derechos y obligaciones. Se considera una reforma controversial, ya que el principal obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres es la violencia política hacia ellas, que se entiende como las acciones que deterioran su calidad de vida y se ejercen en cualquier contexto social y cultural en las instituciones que regulan y determinan la distribución del poder, la autoridad y los recursos públicos. Efectivamente, la violencia política ejercida mayoritariamente contra las mujeres es entendida como todas aquellas acciones, omisiones y agresiones que,
basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electoral, tienen por objeto o resultado subestimar, menoscabar, disminuir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, olvidando la igualdad jurídica que reside en que todas y todos, sin excepción, son titulares de los mismos derechos y obligaciones. Tiene su origen en factores socioculturales, cuyo impacto se traduce en efectos tales como la doble jornada, es decir, al trabajo tradicional doméstico se le suma la actividad política. Las mujeres deben enfrentar la necesidad de introducirse en la vida política y mantener al mismo tiempo los rasgos asociados a su sexo, agregando que, en lo general y erróneamente, muchos hombres entorpecen cualquier intento de participación de las mujeres bajo el alegato de que no son aptas y tampoco están preparadas para ejercer funciones de carácter político. Por su parte, las discriminaciones y violencias basadas en el género se encuentran en íntima conexión con la presencia y participación activa de las mujeres, fruto de un orden patriarcal, siendo frecuentes las discriminaciones de carácter abierto en las que explícitamente se adopta un trato diferenciado para mujeres y hombres. En el caso de las discriminaciones encubiertas, teóricamente el sexo no es la causa explícita para establecer la diferencia de trato, pero constituye el móvil que origina ese trato discriminatorio. En suma, ambas se producen en la cotidianidad contra los derechos políticos de las mujeres. Es importante saber que las violencias estructurales, simbólicas, morales, económicas, psicológicas, físicas, sexuales, etc., se suman a la violencia política cuando se desestima o descalifica a las mujeres en el ejercicio de diferentes tareas políticas, sean titulares o candidatas. Se les limita la entrega de recursos materiales y humanos para realizar campañas o para el ejercicio de sus funciones. Se les oculta información. Se cometen en contra de ellas expresiones estereotipadas y discriminatorias. Se realizan acosos callejeros, ataques físicos, violencia sexual y hasta feminicidios, fruto del sexismo y la misoginia. Existen muchos casos de violencia política en México. Uno de los ejemplos más representativos en las mujeres que han luchado por la igualdad es el caso de Eufrosina Cruz. Escuchemos a Fátima Cruz, quien nos presenta la situación. En Oaxaca, una mujer que logró cambiar la realidad de otras zapotecas es Eufrosina Cruz Mendoza, que fue impugnada por los habitantes de su pueblo natal, Santa María Quiegolani, y a quien por su condición de indígena y por su género no la dejaron competir para ser presidenta municipal. Sin embargo, su voz y su grito se escucharon en las tribunas más altas y llegó a ser diputada y la primera presidenta de una mesa directiva en la legislatura local. Desde ahí, impulsó reformas al Código Penal para permitir el derecho a sus congéneres a votar y a ser votadas. Actualmente, a 15 años de su lucha, en Oaxaca ya se vota libremente a las mujeres en los ayuntamientos regidos por usos y costumbres y cada vez son más las que se convierten en presidentas municipales. Responsabiliza a las circunstancias, ya que en su comunidad, caracterizada por la pobreza y marginación, nadie les enseña qué es un derecho a la igualdad. Esto dijo Eufrosina. En 2010, la vida me dio la oportunidad de ser diputada federal. Ahí logré una reforma a la Constitución de mi país para que no solo en mi entidad, sino a escala nacional, las ciudadanas también puedan ejercer ese derecho a votar y ser votadas.
y que nadie les diga que por ser mujeres no pueden participar. Interesante el caso de la licenciada Eufrosina, ¿verdad? Así como ella, han existido muchas otras mujeres de todas las fracciones políticas que enfrentan día a día la violencia política y la desigualdad. Lo que significa que como país nos falta mucho trabajo y unión de esfuerzos para lograr igualdad sustantiva. ¿Qué significa la real y efectiva igualdad? Que es el reconocimiento de las diferencias entre personas y grupos sociales, lo que implica asumir que la población no solo padece desigualdad de género, también existen por clase social, edad, orientación sexual, origen étnico, religión, discapacidad, entre otras. Para su mejor comprensión, les comparto algunas recomendaciones que podemos hacer desde el aula y que ustedes pueden impulsar desde los lugares donde se encuentren para avanzar hacia el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres. Escuchen atentamente. Número 1. Continuar en los caminos que permitan alcanzar la igualdad sustantiva, deconstruyendo los géneros. Es decir, dejar de construir sobre modelos masculinos caracterizados por exclusión y limitación estructural de las mujeres. Número 2. Que los medios de comunicación favorezcan la promoción de figuras femeninas con poder, es decir, aquellas que rompen con el rol tradicional y doméstico, por aquellas que se inserten en la vida política activa. Número 3. Campañas de educación pública en escuelas, lugares de trabajo y centros de atención de salud u otro tipo de instituciones para impulsar la capacitación política y las candidaturas femeninas. Número 4. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que faciliten la mayor participación de la sociedad en la vida política y en la toma de decisiones de las mujeres y niñas. Número 5. Proporcionar recursos para la investigación en el ámbito académico en temas vinculados con la perspectiva de género. Número 6. Fomentar procesos constantes al interior de los partidos políticos e instituciones que agilicen el empoderamiento e impulsen más candidaturas de mujeres. Después de escuchar estas 6 propuestas, es importante recordar que, para lograr la igualdad sustantiva, no basta con tener paridad de género. Se necesitan agendas claras en esta materia, es decir, sobre la transformación de los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres, acompañarlos de cambios culturales, de reflexión por parte de toda la sociedad, especialmente de muchos hombres, para dejar de ejercer violencia. Es decir, necesitamos un cambio de mentalidad y de práctica, no solo de leyes. A continuación, escuchen en voz de Emma Arciniega y Lili Hassan el reto a realizar en esta sesión. Presten mucha atención, ya que se espera que en estas últimas sesiones construyan una visión crítica de las dimensiones política, civil y social de la participación ciudadana, y ellas nos compartirán las suyas. En esta sesión, el reto será realizar un ejercicio de reflexión. En una cuartilla escribiremos nuestras reflexiones sobre el tema revisado. Les comparto las mías. El título es: Las adolescentes tenemos derecho a vivir y a soñar. El pasado 25 de marzo vi una noticia que me dolió y me sorprendió mucho. Otras adolescentes como yo cargaban el ataúd de su compañera de 16 años de nombre Wendy Jocelyn, la cual salió de casa para dar un paseo con su novio y ya no regresó. Su cuerpo fue localizado en un canal de aguas negras. Me dolió mucho la noticia y me hizo reflexionar sobre lo que observo de manera cotidiana y lo que aprendí en mi asignatura de formación cívica y ética. Considero que ninguna niña debería ser víctima de feminicidio. Creo que la realidad social que vivimos las mujeres debe cambiar. Ninguna niña debe cargar a su amiga muerta, ni tener miedo de vivir.
Más bien, nosotras las adolescentes debemos tener muchos sueños, metas, propuestas para ser feliz. En general, nuestros pensamientos deben estar llenos de conocimientos y no de miedos. Creo que como país nos falta mucho para otorgar un mejor trato a las mujeres y a las niñas. Considero que los adultos deben respetarnos siempre, en todo momento. Deben saber que nuestro cuerpo nos pertenece y deben apoyarnos para salir adelante. Nosotras debemos saber que tenemos el poder de decisión sobre nuestra vida, prepararnos mucho y participar. Por ejemplo, cuando tengamos 18 años, votar por quien mejor represente lo que pensamos. Y cuando acabemos nuestra carrera profesional, ser capaces de ocupar puestos públicos y ejercer plenamente nuestros derechos en la vida política y pública. Lo que será una buena forma de alcanzar la igualdad sustantiva que tanto nos falta como sociedad. Eso es todo por ahora. Gracias. Hola, yo soy Lili. Les comparto mis ideas sobre la participación civil, social y política de las mujeres. La titulé Por el derecho a cumplir nuestros sueños. Dice así: considero que la sociedad en general le hace falta aprender a respetar a las mujeres en general y más aún a las mujeres con discapacidad. Aprender a tratarnos bien y confiar en nosotras, en las habilidades que tenemos y las que podemos desarrollar. Yo creo que se vale imaginar y crear un nuevo mundo en donde en la práctica seamos tratadas con igualdad, con los mismos derechos que los hombres o que las personas sin discapacidad. También considero que las mujeres debemos unirnos juntas, cambiar nuestro México, que hagamos temblar los pensamientos y las vidas de todas y todos los que aquí habitamos. Yo soy la mujer descendiente de muchas mujeres que han querido construir un nuevo mundo y tengo muchos sueños y esperanzas. Ahora sé que puedo votar, estudiar y trabajar en lo que yo quiera y tal vez más adelante decida ser diputada, senadora, alcaldesa, regidora o presidenta de México. O igual escribiré y seré la protagonista de mi historia. Dejaré que mis pensamientos e ideas vuelen por donde quiere y mi responsabilidad será y seguir heredando a otras mujeres y hombres un mejor futuro donde puedan vivir sin violencia, sin discriminación, con igualdad, donde a nadie le falte comida, ni educación, ni trabajo, ni mucho menos paz. Yo quiero que los ojos de todas las mujeres brillen y que todas juntas construyamos un mundo diferente al que vivimos ahora, ya que todas merecemos cumplir nuestros sueños. Gracias. Ambas, Emma y Lili, nos comparten en sus reflexiones un sentido deseo de cambio social, urgente y necesario para lograr una vivencia en dignidad que hace falta en nuestro país para las mujeres y las niñas. Les invito a escribir su cuartilla a ustedes en casa. Retomen algún tema que sea de su interés y en el que sea necesario generar movilidad de pensamientos y procesos de transformación social en torno a los derechos de las mujeres. Recuerden que ustedes son protagonistas para transformar la realidad y escribir ayuda a reflexionar o trazar planes para accionar hacia la construcción de una mejor sociedad. Estamos casi por concluir. Así que recapitulemos lo visto en la sesión. 1. A pesar de los notorios avances en torno al alcance de los derechos políticos, siguen existiendo grandes retos en la convivencia social que, de superarse, permitirán lograr la igualdad sustantiva. 2. La paridad de género es un avance, pero necesitamos cambios culturales, de reflexión de mentalidad, de práctica y de leyes para seguir construyendo un mejor país, libre de discriminación y violencia para todas las personas. 3. La violencia directa, cultural y estructural hacia las mujeres y las niñas repercute en toda la nación mexicana. Es inadmisible y requiere la participación y conciencia social urgente para detenerla. Finalmente, les invito a informarse más sobre el tema y seguir construyendo una sociedad donde la libertad civil, social y política sea una realidad, a partir de la libertad de todas las personas en el género humano.
Recuerden seguir explorando y descubriendo de manera autónoma. Continúen aprendiendo y sigan adelante en su formación profesional. Hasta siempre. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.